Era que se va a mantener la tendencia en relación a los resultados de acuerdo a la cantidad de mesas escrutadas hasta este momento. El señor Rux pareciera ser el ganador y según el señor Fernández, me remito a lo que dice el señor Fernández del Tribunal Electoral, Fausto Fernández, que ha dicho que la tendencia pareciera indicar que el señor Rómulo Rux es el virtual ganador de la presidencia del Partido Cambio Democrático. Sin embargo, todavía hay mesas por escrutar. Rubén, ¿cómo analizamos lo que está ocurriendo hasta este momento? Bueno, una transmisión larga que hemos tenido hoy, ¿no? Pero interesante también. Sí, interesante, sobre todo que se ha dicho que no hubo mayores inconvenientes ni mayores cosas que denunciar tampoco. No hubo incidentes, hubo declaraciones a veces pues... Por aquí y por allá, como siempre ocurre en estos procesos internos, ¿no? Pero es una gran fiesta y el partido tiene que marchar unido para que sea una fuerza, porque si esta elección sirve para dividir al partido, le hace mucho daño. Ese va a ser el trabajo de la junta directiva, si es que se da una junta directiva mixta. Que eso es lo que está por verse ahora también, sí, ¿no? Ahora vamos con a las ver, otras posiciones porque que también... ahí está la vicepresidenta Marta Martinelli también. Si hablábamos de eso también, Rubén, porque me preguntabas hace un momento cuáles eran las posiciones que también estaban en juego. Pues por supuesto la de la presidencia, que es la más importante, que ahí vemos ya los resultados, 18 mesas de 40, y como decía el señor Fernández, el Tribunal Electoral pareciera que esa es la tendencia de que Rux es el virtual ganador de la presidencia del Partido Cambio Democrático. Sin embargo, para la vicepresidencia, Rubén, está Carlos Afú, el diputado, Marta de Martinelli, que se disputa en ese cargo que también es vital para el futuro del Partido Cambio Democrático y en esencia para todo lo que va a suceder de ahora en adelante en materia política una vez que se abra el proceso electoral en mayo. El primer vicepresidente está Edwin Zúñiga y Sergio Gálvez, que también es importante, Rubén. Yanibel Ábrego se disputa la diputada Yanibel Ábrego con la Secretaría General con Alma Cortés, subsecretario general Dana Castañeda, también diputada, versus Luis, a ver si podemos ver aquí, Luis Eduardo Camacho, Manuel Cohen, también secretario de Finanzas, versus Ricardo Francolini, subsecretario de Finanzas Julio de la Guardia y Gerald Cumberbatch, el alcalde de San Miguelito, secretario de Organización Ronnie Araúz y Wigberto Quintero, y por último el subsecretario de Organización, que se la disputan Catibel Franco y Mario Miller, también diputado. Es lo que decíamos, ¿no? Los diputados disputándose puestos de elección. Usted no está muy de acuerdo con esa estructura de partido, sin embargo es la que prevalece. Pero es lo que existe, son los motores que llevan el voto en las elecciones. Los diputados, más que los candidatos a presidente, muchas veces mueve el voto el candidato a diputado, el candidato a representante y el candidato al alcalde también. En este caso, ¿qué pudo haber sido vital en esta elección, por ejemplo? Primero, que Martinelli está preso. Eso es real. Y segundo... Eso influyó definitivamente en los convencionales. Porque él no hizo campaña. No se esperaba que él fuera el candidato. Y es los diputados, hay que recordar que son una fuerza. Él usó Es considerable la diferencia entre lo que está ocurriendo en este momento ya con la mayor parte, casi 20, bueno, ahí dice casi 21, 50% de mesas, ahí está. No, le casi, lleva bueno, a ver, es que no puedo, exacto, es casi el doble. O sea, ¿qué significa para Ricardo Martinelli lo que ha ocurrido en el día de hoy? Bueno, y para los martinelistas dentro del partido. Bueno, son una fuerza, pero el motor del voto fueron los diputados. El motor del voto de los delegados fueron los diputados. Los 22 diputados que estaban entonces en la facción de Rux, ahí vemos. Decía también el señor Fernández del Tribunal Electoral que no se esperan discursos. Eso contemplado tal vez por alguna disposición interna del Tribunal Electoral, porque todos estábamos esperando que se dieran algunas palabras después por parte de los ganadores, sobre todo en la presidencia. Bueno, creo que el tribunal tiene unas liturgias un poco raras, como después de una elección el presidente no va a decir gracias, nada. Me sería lo lógico, ¿no? Lo lógico. Él acaba de decir que no en el centro de convenciones Megápolis, sino quizás independientemente en el partido, en algún hotel, qué sé yo, pudiera darse alguna declaración por parte del ganador. Me parece que tiene que venir después una toma de posesión, tiene que venir... ¿De una proclamación? Una proclamación, claro, y alguien, el presidente del partido, debe agradecer. O si no,
Hoy vivimos de las redes sociales, vivimos de los medios de comunicación. Mira, entonces, él tiene que hacer un discurso, ya pareciera que es Rómulo Rux, tiene que hacer un discurso donde él se muestre generoso en su victoria. Ahora, esto definitivamente... No puede humillar, porque eso pudiese destruir al partido. Ahora, este pareciera ser el primer paso, el primer asalto, como decíamos anteriormente, de lo que va a ser esta contienda electoral, porque todavía faltan las primarias y, por supuesto, de cara a las elecciones del 2019. ¿Esto le afianza un poco el camino, le allana el camino, le facilita el terreno a Rómulo Rux para ir en su ascenso y buscar la candidatura presidencial, o todavía no? Bueno, eso es, Mirna, lo que tiene que venir. ¿Qué decide él en el partido? ¿Ser un candidato presidencial o dirigir los destinos de cambio democrático? Buscar si es que necesita una alianza, si puede irse solo el cambio democrático, si va a ser de oposición o va a ser de gobierno, porque recuerden que el cambio democrático y el panameñismo tuvieron un maridaje público, fueron gobiernos, llegaron a gobierno, y eso es real. Entonces, esa es la gran definición, y por supuesto que todo el mundo va a querer leer en cualquier palabra que diga Rómulo Rux de ahora en adelante, que si significa que va a ser oposición, si va a ser gobierno, y eso lo tiene que leer el partido. Ahora, estos son delegados los que votaron. En una primaria... No es la membresía, que hay que dejarlo claro también ante el televidente que no lo sabe. Estos nada más son 2.000 delegados. 2.492 específicamente. La membresía creo que está llegando 350.000 más o menos. Sí. Entonces ahí es donde se juega el partido todo. Es decir, que el camino realmente lo va a marcar la convención que se estipule después de mayo, cuando el Tribunal Electoral declare abierto el periodo de elecciones, ¿es cierto? Así es. Bien, ahí tenemos todavía más resultados, o es lo último que tenemos desde el Centro de Convenciones Megápolis, 433 votos Ricardo Martinelli y Rómulo Rux. Creo que eso no se ha actualizado, creo que ya va por algunas mesas más. Estamos también pendientes de entrar nuevamente en contacto con nuestros presentadores que están allá en el Centro de Convenciones. Está Guadalupe Castillero y también Betray Richards y Arely Breñas, para que nos traiga de viva voz cuáles son las reacciones preliminares, qué están diciendo las facciones, las respectivas facciones que se disputaban estas posiciones a nivel interno de Cambio Democrático, y conocer también cuál es el sentir de ellos, ¿no? Ya veíamos algunas personas tuiteando, entre ellos el exministro de Seguridad José Raúl Mulino, hablando pues de algunas situaciones específicas que se dieron al parecer dentro o durante la elección, con las que él no está de acuerdo. Nos gustaría saber un poco más sobre eso. Sin embargo, me imagino que la actividad en este momento allá es de fiestas, de celebración por parte de aquellos que están resultando victoriosos. Ahí vemos nuevamente, Rubén, ¿qué discurso, o sea, cómo cambiar el discurso de algunas figuras dentro del Partido Cambio Democrático de ahora en adelante, si lo que se busca es la unidad del partido y la reconciliación? Si hay realmente esa voluntad de cambiar ese discurso de división, de acusaciones de traición, de deslealtad, y buscar un poco ese discurso más conciliador de cara a lo que ha dicho el propio expresidente esta mañana en un tuit, de cara a la elección del 2019. ¿Eso va a ser posible, sobre todo con algunas figuras de Cambio Democrático que no parecieran estar muy dispuestas a cambiar el discurso, ¿no? Bueno, acuérdate que en una elección el que pierde y no fue favorecido por los votos, también tiene que tener la hidalguía de comportarse, no irse del partido. Vamos a ver cómo sale la elección de la vicepresidenta, si queda Marta Martinelli o no queda de vicepresidenta. Eso ayudaría a sanar las heridas. ¿Qué pasaría el discurso de ella fue bien maduro. Maduro, se atrevió a citar a Torrijos, o sea, hizo cosas... ¿Esa parte le gustó a usted? No, porque recuerda que ella viene de la descendencia... De un linaje político interesante. De la nobleza del panameñismo. Por supuesto. O sea, ella es descendiente de la primera esposa
del doctor Arnulfo Arias. Ahora, esta tendencia, lo que ha ocurrido en la presidencia con Rómulo Rux versus Ricardo Martinelli, que se atrevió, dicen algunos, a retar el liderazgo de Martinelli, ¿esta tendencia se va a mantener en los otros puestos también? ¿Cree usted que esa junta directiva no va a ser tan mixta nada y que pudiera ser controlada por Rómulo Rux en su mayoría? ¿Qué va a pasar entonces con el destino del partido? Bueno, con las decisiones que se tienen que tomar de ahora en adelante. Acuérdate que son cargo por cargo, cargo por cargo. Es una elección entre amigos, hay muchos cargos. Bueno, no es una elección entre amigos, ahí hay hubo bastante sí, epítetos y pero cuando insultos tú vas a una elección, yo voy a una elección de una primaria del PRD, donde tengo 5 candidatos para diputados. Diferentes puestos. Diferentes puestos. Normalmente eso es un problema. No me atrevo a poner gorra, no me atrevo a poner nada. ¿Por qué? Porque tengo y me abordan los candidatos y todos son amigos. Entonces eso es difícil, es una situación difícil para la gente. Por eso el voto secreto tiene una importancia extraordinaria en estos eventos. ¿Qué pasaría si esa junta directiva, como le preguntaba, la controla Rómulo Rux? Entonces, si de los bueno, si la controla, 15 miembros, la mayoría la ocupa. Si la controla, él tiene que sumar a la gente valiosa que perdió, y perdió porque se descuidaron en la elección de los delegados, quizás no le prestaron atención a este acto. Y cuando vinieron las elecciones que se hicieron en octubre, creo que fue. En octubre, correcto. En octubre no le prestaron la atención y creían que era una cosa de mero trámite. Es más, no hubo el entusiasmo en esas primarias que hay ahora. Donde se cogieron los convencionales. Sí, y el país 20% de votación también hubo. 20% hubo de participación. De participación nada más, mínimo. O sea, entonces quiere decir que hubo gente que no hizo su trabajo y ahora cosechó el no haber hecho ese trabajo. Es decir, ¿qué lecciones nos deja o le deja al partido todo lo que ha ocurrido? Hay quienes decían, y usted no está muy de acuerdo, en que el partido resultaba gravemente herido, casi herido de muerte, y que era muy difícil rescatar de las heridas y las cicatrices dejadas en las últimas Hay que semanas. saber que tal como está el sistema electoral panameño, los motores que mueven a los partidos, y son maquinarias, son los diputados y los representantes de corregimiento. Esa es la gente que lleva a la gente a la urna a votar. No solo y eso fue clave en esta elección. Y eso es clave, eso es clave. Por eso se debe evitar que los representantes de corregimiento y los diputados y los candidatos a presidente estén en los cenes del partido, porque entonces... Usted ha sido muy reiterativo en ese tema, totalmente, pero no pareciera que fuera la voluntad. Y te de los doy partidos ejemplos políticos. en América Latina, los presidentes de los partidos no son candidatos presidenciales. Entonces, a eso debemos... Ni siquiera en México, ¿verdad? Porque no, tampoco en México, no. Generalmente los secretarios del PRI o del claro, PAN no allá son en México es el famoso dedazo del presidente. Ahí están los últimos resultados, Rubén. Ahí tenemos a total de mesas escrutadas, 28. A ver, dice que, si lo podemos ver acá, Ricardo Martinelli, 572. 1115 Rómulo Rux. Bueno, ahí vemos que ya parece que no hay vuelta de hoja en este caso. Estamos también pues esperando que tengamos más reacciones desde allá, desde el Centro de Convenciones Megápolis. También se prepara José Luis Ríos acá en el estudio. No sé si tenemos reacciones también en Twitter, si pudiéramos ya ver qué dicen las redes sociales. Tenemos a nuestro joven de redes sociales trabajando duramente en eso para poder conocer, porque estoy segura que, bueno, ha sido tendencia el tema, y es lo que mencionábamos más temprano, ha sido tendencia Cambio Democrático, Rómulo Rux, Ricardo Martinelli, es decir, el tema despierta pasiones, Rubén, ¿cierto? No, mira, de verdad, y siento que prepárate porque tienes una sintonía, el canal. Bueno, estamos transmitiendo todo el proceso de votación. Todo el proceso, y esto parece como si fuese una elección general. Me siento como si estuviera en una elección esto general. me hace recordar una elección. ¿No estuviste aquí en la última elección, el 2014? Creo que no. Yo he estado en varias elecciones. ¿Te acuerdas de las elecciones estas parciales que se hicieron cuando se eligieron los diputados que... No recuerdo, pero me imagino que sí, porque siempre colaboran. No, las elecciones estas parciales donde
se repitieron las elecciones en algunos circuitos. Ya entiendo, sí, como no, en algunos sectores, no en los circuitos. Claro, ¿no? entonces son cosas, yo le tengo terror a las primarias, y siempre, porque las primarias destruyen a los partidos. Ahora, o sea, si Rux gana la presidencia... magia son los consensos. ¿Qué es los consensos? Que la gente que llegue a delegado de un partido es por méritos, que sean ciudadanos ejemplares, pero que no se peleen los cargos, que le vayan dando la oportunidad, la escalera. El partido tiene diferentes instancias. Tiene la instancia de la asamblea, tú puedes trabajar en la asamblea, puedes trabajar en una junta comunal, puedes trabajar en oposición en el partido, o cuando si el partido llega al poder y tú eres una figura que ha sido preparada, te pueden preparar para una actividad en el Estado. Que yo no veo mal que los ministros sean miembros de un partido, es más, deben ser miembros de un partido. Casi siempre lo son, ¿no? Generalmente en otros países también. Y si yo fuera presidente, yo pongo de ministro a los miembros de un partido, y el viceministro que sea un técnico de la institución, que es el que de verdad, de esos históricos que están en los ministerios, y el partido escoja un histórico que está en ese, y sea el viceministro, para que asesore técnicamente al ministro, que debe ser un político. Ahora, ¿cómo va a lograr el partido Cambio Democrático mantener esa posición de partido de oposición? Que ahora con estos resultados, ¿cómo, sobre todo en la presidencia del partido, cómo va a lograr, si se ha tildado de varelistas, de oposición cariñosa, oposición domesticada? Bueno, o sea, ¿cómo va a lograr el partido Cambio Democrático mantener esa posición de ser el partido principal de oposición? Va a estar un poco difícil el panorama, ¿no? Vamos a ver. Cambio Democrático fue socio del Partido Panameñista, o el Partido Panameñista fue socio en el gobierno de Cambio Democrático. Entonces, no es de extrañar que haya ahí vínculos, pero además, ser de oposición no significa que es tu enemigo, que la política tiene que ser... yo disfruto, Mirna, cada vez que yo me siento a hablar con una persona de un partido distinto al mío, de una religión distinta a la mía. Ese es usted, pero no todo el mundo. Yo no veo como un enemigo a un panameñista, ¿no? Yo admiro mucho a... Bueno, cuando se trata de negociaciones políticas y situaciones específicas, sí, ¿no? Cuando tú eres de un partido y eres leal a ese partido, pero aquí ese no es un enemigo. Tú no tienes que insultar, o sea, tenemos que elevar, y esta es una oportunidad. Esta sería una oportunidad para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Cambio Democrático se llevó gente muy importante del PRD. ¿Cómo no? Se llevó gente muy importante, exliberales, muy importante de el partido Solidaridad. Solidaridad, que es entonces, su base, ¿no? Ahí tiene Rómulo Rux un semillero impresionante para, inclusive si Cambio Democrático va en alianza o lo que sea, vuelve al poder, tener una buena combinación de gente que se preparó, porque fueron miembros, muchos del gobierno de Guillermo Endara, otros del gobierno de Ernesto Pérez Valladares y del gobierno de Martín Torrijos. Y entonces lo que sobran son cuadros en Cambio Democrático. Entonces el deber de ese partido es cuidar esos cuadros, no echarlos. ¿Qué es lo primero que va a tener que hacer Rómulo Rux para lograr tener un discurso más... Bueno, él realmente no ha tenido un discurso disociador, bueno, ¿no? Primero... fortalecer la unidad del partido. ¿Qué va a tener que hacer? Él ha sido un hombre decente en el manejo. No ha usado el insulto. Correcto. Porque aquí en Panamá es muy propio descalificar a la gente. Tú sabes, descalifican a los medios, descalifican a los políticos. No. Rómulo Rux... ¿Qué es lo primero que va a tener que hacer Rómulo Rux para realmente decir, bueno... Componer la nave. Componer la nave y prepararla. Todavía falta más de un año, casi año y 4 meses para las próximas elecciones. Entonces tiene que preparar la nave. Tiene tremendo buque. Acaba de meter 94... ¿Va a poder con semejante buque? Claro, ese es el trabajo de él. Y quizás tenga que posponer sus aspiraciones
presidenciales si la quiere. Tiene que consolidar el partido. Y esa no parece ser su intención, pareciera que su intención es correr hacia la presidencia de la República. Puede ser que eso lo decida y eso lo decidirá el destino. Pero por ahora él tiene que reconstruir su partido. No le puede permitir que ese partido, que yo he visto que ellos no valoran a veces lo que tienen, porque se llevaron tremendos cuadros del PRD que yo conozco. Ahora, esos cuadros se llevaron lo mejor de Solidaridad y se llevaron mucha gente del Molirena, también se la llevaron para allá. Entonces, ellos tienen cambios democráticos de tuerco y tornilla, son los que han entrado nuevos, pero normalmente ellos fundaron su partido, porque Solidaridad, vamos a ser honestos, fue ayudado por el PRD. Que decían correcto, el PRD light. ¿Cómo no? Sí. Ahora, ¿va a poder Rómulo Rux realmente? Bueno, acaba de decir en unas declaraciones a un diario local, la única forma de llegar al poder es renovando el partido, es decir, que él está comprometido con esa renovación. ¿Pudiera también darse el caso de que Rómulo Rux logre atraer otras fuerzas al partido o motivar a otras fuerzas internas dentro del partido de cara a las primarias? Bueno, el partido tiene... O despertar el interés de algunas figuras que parecían dormidas dentro del partido. En política tú tienes que tener un discurso. Tú tienes que cautivar a las masas, al electorado. A las masas. Tienes que seducirlas, ¿ok? Tienes que saber cómo estás conformado. Yo les he dado unas explicaciones aquí a los televidentes de cómo se conformó Cambio Democrático. Eso no salió del cielo. Es custodio del Partido Liberal. El Partido Liberal es el partido que más presidentes tuvo en Panamá. Prácticamente construyeron este país institucionalmente. El partido PRD se llevaron buenos miembros. El partido Solidaridad, que fue un experimento hermoso también, que muchos eran miembros del PRD también, que por eso le decían PRD like. ¿Cómo no? Y hoy en día forman parte de Cambio Democrático. Entonces, uno de los partidos con más cuadros políticos es Cambio Democrático. Entonces, ¿por qué vas a tirar eso al tinaco? No tendría ningún sentido. Bueno.